Hola chicos, aquí les traigo la actividad uno de la progresión 9 de pensamiento matemático 3 del COASH. Les comparto la pantalla y me voy a abrir la pantalla y comenzamos. Repito, la progresión 9 son aplicaciones de la derivada como razón de cambio instantánea. Estas formulitas pues ya, no es para que las tengas ahí, ya las tienes tú también. Dice, cuando un objeto se desplaza en caída libre, Antonio sube a la azotea del edificio donde se encuentra trabajando desde una altura de 16 metros, deja caer un objeto con el propósito de calcular el tiempo en que llegará al suelo, pero le surgen otras preguntas. ¿Cuál será su velocidad? Chicos, ahí corríjanle, pónganle a los 1.5 segundos de haberlo dejado caer. ¿Con qué velocidad llegará al suelo? Antonio sabe que por ser de caída libre, la fuerza de gravedad aumenta su velocidad. ¿Qué aceleración le incrementa? Bueno, ese tipo de problemas que son de física entre otros, se pueden resolver mediante la aplicación de la derivada. Determinación de la velocidad instantánea de un móvil a partir de la derivada de su función de desplazamiento. Mira, en los problemas que vamos a mirar se nos va a dar una ecuación de desplazamiento cuyo desplazamiento describe la posición de un objeto que está en caída libre. Ahora bien, cuando yo derivo el desplazamiento, genero la velocidad instantánea. No me voy a meter mucho en la teoría, así que me voy directamente al problema para que te quede más claro. Moraleja, entonces, repito, de aquí, nada más de aquí eh, la primera derivada del desplazamiento, repito, es la velocidad. Bueno, vamos ya directamente al problema. Está muy cortito esta actividad. Mira, vamos a describir el balón de Antonio. Entonces, a esta altura, Antonio deja caer un balón. Cuando el balón va desplazándose hacia abajo, pues van a surgir no solo esas incógnitas, sino otras más de Antonio en este caso. Entonces, cuando el balón se suelta caer, se deja caer, no ha transcurrido ningún segundo, su desplazamiento es cero y su velocidad inicial es cero. Entonces, después de 1.5 segundos, obviamente hay un desplazamiento que ya avanzó, que no lo conocemos y qué velocidad lleva en ese momento tampoco la conocemos. Conforme se va acercando al suelo, la velocidad del balón va aumentando el tiempo y va aumentando su velocidad. ¿Sí? Ahora, cuando llega al balón, su desplazamiento es el máximo y en este caso son 16 metros. Seguimos con la incógnita del tiempo y la velocidad. Bueno, vamos ahora sí en el primer ejemplo a resolverlo. Para eso te hice un diagrama. Vamos a analizarlo. Inciso A, determina la derivada de su balón de su función de desplazamiento. Bueno, aquí no es otra cosa más que aplicar la derivada, las reglas de derivación. Como te lo mencionaba, la derivada del desplazamiento es la velocidad. Entonces, si me están diciendo que el desplazamiento es S es igual a FT igual a 4.9T cuadrada, pues la derivada de T es igual a 9.8T. Obviamente apliqué la regla de la cadena. Entonces, seguimos. Al inciso B. Entonces, a ver, ahora voy aquí. Esa derivada, como te decía, es la velocidad instantánea. ¿Qué significa? Que en cualquier instante, nada más conociendo el tiempo, yo puedo calcular qué velocidad lleva. Y precisamente en el inciso B nos dice, ¿qué velocidad lleva a los 1.5 segundos? Bueno, pues sustituyo 9.8 por 9.8 por 1.5 segundos y su velocidad instantánea a los 1.5 segundos es de 14.7 metros por segundo. Ahora, inciso C, cuando choca el objeto en el suelo es porque recorrió completamente los 16 metros de altura del edificio. Para calcular el tiempo que tardó en llegar al suelo se desplaza en su función de desplazamiento. Bueno, pues lo que voy a hacer ahí es decir lo siguiente. Cuando toca el suelo, yo sé que son 16 metros. Por lo tanto, nada más puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir que 16 es igual a 4.9t cuadrada. Bueno, 4.9t cuadrada es igual a 16. Posteriormente, nada más despejo de aquí t. Para eso, 4.9 lo paso al lado derecho dividiendo. Y finalmente,
t va a ser igual a la raíz de 3,26 y entonces t es igual a 1,8 segundos. Ahí, chicos, su libro tiene un error. Entonces, la respuesta correcta es esta. Ahora, como yo sé que su velocidad instantánea es de 9,8 t y como yo ya sé que tardó 1,8 segundos, pues nada más sustituyo ahí y ya me da exactamente los 17,7 metros por segundo y con eso puedo afirmar que llegó al suelo con una velocidad de 17,7 metros por segundo y tardó 1,8 segundos en llegar al suelo. Vamos a analizar el ejemplo 2. A partir de una altura de 4 metros, un balón fue pateado alcanzando una velocidad cuya ecuación de desplazamiento es S es igual a f de t igual a 0,5 t cuadrada más 3t más 4. En el primer problema, ejemplo, en el primer inciso me pide que encuentre la derivada de la función, pero antes voy a explicar el diagrama. En ese momento el balón está a una altura de 4 metros. Llega Antonio, llega una persona y lo patea hacia arriba. Entonces, en algún momento dado ese balón va a llegar hasta arriba, va a alcanzar su velocidad máxima, perdón, su altura máxima. Y su altura máxima en ese momento no la conozco, pero lo que sí conocemos es que en ese momento su velocidad final es cero, es decir, cuando se lanza un objeto hacia arriba, hay un momento en que llega es un instante de tiempo, que su altura máxima es precisamente la máxima altura y su velocidad final es igual a cero. Bueno, eso ahí queda. Entonces, solución para el inciso A dice, su derivada pues es menos t más 3. ¿Qué significa? Que ese objeto se desplaza hacia arriba con ese desplazamiento, o sea, con esa función o con esa ecuación, a la velocidad determinada por esa derivada. Entonces, en el inciso B me dice, determina la velocidad instantánea del balón cuando transcurren 2 segundos y la altura alcanzada. Bueno, lo que hago es lo siguiente, sustituyo la velocidad instantánea, que es menos t más 3. Entonces, si yo ya sé que me están pidiendo los 2 segundos, pues menos 2 más 3 va a ser igual a 1 y entonces su desplazamiento va a ser igual a 0 nada y nada más, como yo ya sé que son 2 segundos, lo sustituyo en la ecuación original para su desplazamiento y entonces sé a partir de ese momento que cuando transcurrieron 2 segundos tenía una velocidad instantánea de menos de 1 metro por segundo y se había desplazado 8 metros. Ahora bien, posteriormente, la velocidad instantánea a los 4 segundos. Y aquí sucede algo interesante, chicos. Me da los mismos resultados, pero en este caso su velocidad es negativa. Bueno, ¿eso qué significa? Significa en ese momento que el balón ya va hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí con las flechas indico que la primera vez va hacia arriba y la segunda va hacia abajo. Y finalmente dice, para que el balón alcance la altura máxima es porque su velocidad instante debe ser cero, porque en el inciso me pregunta la velocidad instantánea que alcanzó a su altura máxima. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues nada más sustituimos el cero y decimos cero es igual a menos t más 3. Por lo tanto, despejo t y me va a quedar que tardó 3 segundos en alcanzar su altura máxima. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si quiero conocer su altura máxima, nada más sustituyo el valor de t, que son en este caso 3 segundos, en la ecuación del desplazamiento y me va a dar 8,5 metros. Y entonces ya tengo todas las incógnitas de ese ejemplo. Bueno, finalmente chicos, nada más te voy a compartir en esta actividad que está muy cortita, que es la actividad uno. Te voy a compartir únicamente las respuestas, porque ¿qué crees? Te tengo una pequeña noticia. Ya tú me vas a calcular, ya te viene en el problema número uno, dice, un proyectil es lanzado a partir de una cierta altura, alcanzando una velocidad cuya ecuación de desplazamiento es igual a, S es igual a f de t, es igual a menos t cuadrada más 30t más 175. Por lo tanto, tú te voy a dar las respuestas. La velocidad es de 10 metros por segundo y su altura máxima es de 300. Bueno, su altura en ese momento son de 375 metros. Y en el inciso B dice que su velocidad instantánea cuando t es igual a 15 segundos y la altura alcanzada, igual, aquí tengo su velocidad instantánea, que es de 0 metros por segundo y a una altura de 400 metros. Tú vas a realizar las operaciones.
Y entonces, en el inciso C, dice a los cuántos segundos alcanza la altura máxima y por qué. Te paso la respuesta, a los 15 segundos tú me vas a explicar por qué. Inciso D, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil y por qué? La respuesta son 400 metros y tú me vas a explicar por qué. Y finalmente, ¿desde qué altura es lanzado el proyectil y por qué? Ahí están las respuestas y ahí tú me vas a hacer las operaciones. En el problema número 2 es similar. Ya te voy a dar las puras respuestas y tú me haces las operaciones. Y en el inciso, en el problema número 3 ahí está la respuesta y me haces tú las operaciones. Bueno, chicos, pues hasta aquí llegaría la actividad 1.